todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Al leer este versículo con una mente analítica, nos damos cuenta que nos habla de dos naturalezas. Una es la naturaleza del que no tiene a Cristo y otra es la naturaleza del que tiene a Cristo. De modo que hay personas que están viviendo sin Cristo y otras están viviendo con Cristo en su corazón. Hoy día hay mucha gente religiosa, muchos líderes religiosos que se hacen llamar profetas, apóstoles, pastores o diáconos de cierta iglesia, etc. Pero que siguen viviendo en su vieja naturaleza con el pretexto diciendo: es que así soy yo. Han oído hablar algunas personas, dicen: yo así soy, yo no puedo cambiar, yo así soy. Y todavía presumen de su forma de ser, que dicen: yo no soy un hipócrita, yo me nueva criatura es. Por eso vamos a meditar en este tema: naturaleza vieja o naturaleza nueva. ¿Cuál es la que predomina en mí? Bueno, vamos a ver primero la naturaleza vieja. Una recomendación, se dice que primero hay que hablar de lo negativo y después de lo positivo, para que al final nos quedemos con lo positivo y desechemos lo negativo. Porque si hablamos de lo negativo después, entonces eso puede terminar quedándose en nuestra mente y en nuestro corazón. Mejor hablemos primero de lo negativo, la naturaleza vieja. ¿Cómo nosotros podemos ver a la luz del espejo de la palabra del Señor? ¿Qué nos dice en cuanto a la naturaleza vieja? Que anda en la vanidad de su mente. Esto lo dice en Efesios 4:17. Esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4:17. ¿Qué quiere decir gentil? Gentil equivale a pagano o mundano. Eso quiere decir gentil en la escritura. Pagano o mundano. Ahora, ¿qué es un pagano? ¿Y qué es un mundano? ¿Qué es un mundano? Es una persona sin temor a Dios, que caminan por la vida con toda clase de malos pensamientos sin control. Quizá haya quien diga: los pensamientos no se pueden controlar. ¿Estamos de acuerdo? Miren, la realidad es que en nuestra cabeza o en nuestra cabecita nos vienen a veces toda clase de ¿qué? De malos pensamientos. No lo podemos evitar. Pero miren, yo leía una literatura y en esa literatura, hablando de los pensamientos, dice lo siguiente. Dice: los pensamientos que nos vienen a nuestra cabeza, a nuestra mente, son como las aves que vuelan encima de nuestra cabeza. ¿Podemos impedir que las aves vuelen arriba de nuestra cabeza? No, eso es imposible. Pero sí podemos impedir que esa ave se sienten en mi cabeza. ¿De acuerdo? Así se dice que son los pensamientos. Pero vayamos al consejo del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo que nosotros también podemos controlar nuestros pensamientos.
Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensar. Ahí está. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Verdadero. Que apartemos lo falso y solamente pensemos en lo que es verdadero, en lo que es honesto. Pensemos en lo que es honesto, en lo que es justo. Pensemos en lo puro. Hay pensamientos impuros que nos vienen, pero dice que los cambiemos por pensamientos puros. Que pensemos en cosas amables, lo que es de buen hombre. Dice aquí, si hay virtud alguna, algo que sea digno de qué, de alabanza, que en eso pensemos. Que nos feliciten por algo bueno que estemos pensando. No es que pensemos en hacer lo malo, sino que pensemos en hacer lo bueno, que cambiemos los pensamientos negativos por pensamientos que son de buen hombre. Y así nosotros podemos ser íntegros en nuestros pensamientos. Y el apóstol Pablo nos da el secreto para anular todo mal pensamiento que se nos venga a nuestra cabeza. Sí es cierto, entonces no podemos evitar que nos vengan malos pensamientos, pero sí podemos evitar que esos pensamientos malos se aniden en nuestra cabeza y los desechamos llevándolos a pensar en cosas positivas que honren y glorifiquen el nombre del Señor, y que los demás también en un momento dado, si los vieran, nos feliciten por esos pensamientos correctos. Ok. Seguimos pensando en esta naturaleza vieja. Esta naturaleza vieja se ve por tener el entendimiento entenebrecido por el pecado. Dice la palabra de Dios aquí en Efesios 4, versículo 19, dice: son gente ignorante y terca, que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Esto lo dice la Biblia traducción El lenguaje actual, no lo dice la versión 60. Lo dice en la Biblia traducción El lenguaje actual. Así es, dice aquí que una persona que no tiene temor de Dios tiene el entendimiento entenebrecido, tiene el corazón endurecido, no capta, no entiende. Si uno le exhorta, si uno quiere corregirle, se enojan con nosotros y nos dicen: déjame, así soy yo, es más, ¿qué te importa? Y nos cortan en una forma terrible. Bueno, y así nosotros podemos ver cómo estas personas son dominadas por su vieja naturaleza. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? ¿Qué más nos dice? Por si hubiera alguna duda, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, personas que andan en adulterio,
Fornicación, personas que tienen sexo en unión libre. Inmundicia, no hacen diferencia entre hombre o mujer. Lascivia, bueno, de allí tenemos las personas que ponen los antros de vicio. Idolatría, personas que practican la idolatría y a veces son narcisistas, es decir, son adoradores de sí mismos. Hechicerías, cuidan su cuerpo porque su cuerpo es escultural y su belleza pues los hace sentirse que son hasta dioses. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Y qué dice aquí? Borracheras, orgías, qué tremendo. Sexo libre en una forma abierta, terrible. Y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que viven en la vieja naturaleza, solamente satisfaciendo los deseos de su carne, dice muy claramente la palabra del Señor, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y todavía algunos con desfachatez dicen: soy cristiano. Qué tremendo. Esto lo encontramos en Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Aquí aprendemos otra verdad. Vivir sin Cristo es vivir según nuestra naturaleza carnal. Esto lo dice la Biblia Reina de Valera, la revisión 1960. Todo esto es para que no nos engañemos y que también nadie nos engañe o trate de tomarnos el pelo. Hay personas, como les decía, que se hacen pasar por religiosas o religiosos, pero con sus hechos dicen todo lo contrario. Pero bueno, cambiemos ahora en cuanto a la nueva naturaleza. Vamos a ir a la nueva naturaleza. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que nos miramos como un espejo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Quiénes son los que forman parte de esa nueva naturaleza? ¿Qué características debe presentar? Este es el que ha nacido de nuevo por medio de Cristo. Volvemos al texto. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué nos dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, la vieja naturaleza pasó. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué nos quiere decir el texto? El texto no niega que existe la vieja naturaleza. Sí existe, o sí existió y formó parte de nuestra vida. Pero cuando uno viene a Cristo, cuando uno recibe a Cristo, nuestra naturaleza cambia y esa naturaleza vieja viene a formar parte del pasado, quizá vergonzoso para algunas personas, quizá vergonzoso. ¿Por qué? Porque algunas personas se convierten al Evangelio después de haber vivido vidas en prostitución, ¿se imaginan? Y quizá haya personas que hasta fueron y filmaron películas pornográficas y que ahora se entregaron a Cristo, pero allí están las películas pornográficas
gráficas que les está recordando su vieja naturaleza. ¿Se imagina? Lo interesante es que Dios nos perdona a pesar de haber vivido eso. Otros quizás se convierten después de haber dado muerte a 1, 2 o 3 o 4 y que allí están en su historial. Pero por la misericordia de Dios han sido perdonados, han sido transformados y ahora son personas de bien. Pero por desgracia hay personas que siguen viviendo en su naturaleza, siguen haciendo de sus vidas corrompidas, destrozadas en lo moral. Qué terrible, siguen siendo objeto de esa vieja naturaleza, qué terrible. Pero Cristo vino para cambiar esa naturaleza en una naturaleza nueva. Hay esperanza en Cristo. Porque Él nos perdona y Él nos limpia de todo pecado, de toda maldad y nos hace vivir vidas nuevas. Bien, ahora reconocemos a la luz de este texto que no todos nos hemos enlodado igual. Es decir, no todos hemos pecado a un mismo nivel. Unos hemos pecado menos, otros más, otros medianamente, otros, por desgracia, una corrupción total. ¿Se acuerdan de una mujer que habla la Escritura de María Magdalena? ¿Cuántos demonios salieron de esa mujer? ¿Alguien se acuerda? Dice la Escritura que cuando conoció a Cristo, Cristo la liberó de 7 demonios. ¿Se imagina? La pregunta es, ¿por qué 7 demonios? Porque se dice que el número 7 es el número de la perfección. Quiere decir que esta mujer fue una mujer perfectamente corrompida. Vivió una vida completamente corrompida, ¿se imaginan? Pero el Señor la perdona, el Señor la rescata y después fue una de las mujeres que ve primero que la resurrección del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Porque en Cristo hay perdón. No importa lo que hayamos hecho, Cristo nos perdona. Cristo vino a morir por los pecadores. No vino a llamar a justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Si Cristo hubiera muerto por los justos, ¿en dónde estaríamos? Pero gracias al Señor, el apóstol Pablo dice que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Él reconoció que también era pecador porque persiguió a la iglesia del Señor y no era digno de ser llamado apóstol porque fue un perseguidor. Pero dice Pablo, el Señor me tomó como un abortivo y ahora en Cristo soy lo que soy por su grande misericordia. Alabado sea el Señor. Si estamos en Cristo, entonces tenemos el Espíritu de Dios. Y esto es muy importante, esta verdad es muy importante. Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿En dónde lo leemos? En Romanos 8:9. En otras palabras, no se puede nacer sin Cristo. Si algunas personas quieren cambiar de vida, sin Cristo no hay cambio. Única y exclusivamente el cambio se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros venimos a Cristo y lo recibimos como nuestro Salvador, Él nos da de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios viene a nosotros. Y tenemos el Espíritu de Cristo, porque Cristo fue ungido también, aunque era el Hijo de Dios, fue ungido con el Espíritu Santo. Y eso lo vemos cuando fue bautizado. Y además fue engendrado por el Espíritu Santo. Y nos dice el apóstol Pablo que si alguna persona no
no tiene a Cristo, no tiene al Espíritu, no es de Cristo. En otras palabras, sin Cristo la persona está en pecado, está viviendo en pecado. Y si está viviendo en pecado, está viviendo en condenación. Si esta persona llega a morir, se va a ir a condenación eterna, si muere así, sin Cristo. Pero gracias al Señor, yo puedo decir con certeza que yo ya tengo a Cristo. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? Yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Y mi vida no es la vida de antes, porque mi vida es distinta, es diferente. La vida en que estoy viviendo en Cristo Jesús. El que está en Cristo cultiva nuevos hábitos, buscando agradar a Dios. El que tiene la nueva naturaleza cultiva nuevos hábitos, buscando agradar a Dios. Ahora Dios nos hace sentir que debemos leer la Biblia. Ahora Dios nos hace sentir que debemos adorar a Dios. Ahora Dios nos hace sentir que debemos apoyar su obra, y apoyamos su obra, la obra de Dios. La obra de Dios es aquí en la tierra. Mientras tenemos vida, nosotros podemos ser parte de esa obra de Dios e impulsar a que esta obra siga adelante, predicando, dando testimonio del Señor por medio de su palabra y también por medio de nuestro esfuerzo económico, según Dios nos haya dado y según Dios ponga en nuestro corazón. Y así se impulsa la obra del Señor y se lleva adelante. Porque el Evangelio tiene que ser predicado. Y vamos a ver las características de esta persona que tiene una nueva naturaleza. Lo dice la palabra del Señor, Gálatas 5, 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, hay veces la carne nos pide que hagamos ciertas cosas, pero nosotros decimos no, hacer eso es hacer contrario a la voluntad del Señor. Y nosotros le decimos a nuestra carne no, porque eso me hace ofender a mi Dios. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros como humanos tenemos pasiones, como humanos tenemos deseos, pero nosotros crucificamos esos deseos. Alguien se sabe el texto, el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. ¿Pueden ver eso? A ver si recuerdan Gálatas 2:20, a ver si yo no me estoy equivocado. Pero dice el apóstol Pablo eso. Entonces nosotros, a la luz de esto, vemos que el que tiene una nueva naturaleza reemplaza el odio por el amor. Porque Dios es amor. Y el que no ama porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso lo dice en 1 Juan 4:8. La amargura es vencida por el gozo. Ahora somos pacientes, amables, no nos irritamos fácil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo éramos antes? Se nos decía apenas alguna cosita y no nos gustaba lo que decía, inmediatamente reaccionábamos. Pero ahora ya somos más tranquilos, ya tenemos mayor calma. ¿Cómo estamos?
En verdad, somos más tranquilos, somos buenos, ya no somos maliciosos. Miren, allá en mi pueblo había una persona invidente, y esta persona, a pesar de que era invidente, le gustaba ir a traer el agua al arroyo. Y allá venía despacio, pero con cuidado, caminando. Allá venía cargando su balde de agua. Allá venía caminando. Bueno, pues un día me tocó ver una persona maliciosa. Agarró y amarró las hierbas en el camino donde sabía que ella iba a pasar. ¿Qué quería ese hombre hacer? Era un adulto, una persona adulta, pero maliciosa. Yo estaba chamaco y me tocó ver eso. Pero él quería ver, su deseo era ver que esa persona era una señora joven, se cayera con todo y su balde de agua. ¿Se imaginan? Eso es una gran maldad. Pero miren, ella caminaba con mucho cuidado, que cuando sintió que la hierba estaba amarrada, le dio la vuelta y no se cayó. Y las risadas que tenía el hombre, ¿viste, hermano? Así hay gente maliciosa. Los malos preparan trampas. Qué tremendo. Pero ahora nosotros confiamos en Dios. La soberbia no va con el creyente. Ahora somos mansos, porque dice aquí la Escritura, mansedumbre. ¿En verdad estamos practicando eso? Ahora somos mansos, porque dice aquí que uno de los frutos es mansedumbre, como resultado de esa nueva naturaleza. No nos irritamos fácil. El creyente es una persona equilibrada, porque dice aquí, dice mansedumbre, templanza. Es decir, una persona equilibrada. Aunque alguien dijo por ahí, de niño y loco todos tenemos un poco, ¿será cierto? Pero aquí dice la palabra del Señor que es una persona templada, es decir, dueña de sí mismo, equilibrada. No forma parte de la delincuencia organizada ni desorganizada. Por tanto, no hay ley que le persiga terrenalmente hablando, ni la ley de Dios le persigue, porque dice el texto aquí, dice, contra tales cosas, que dice el texto al final, no hay ley, es decir, no hay ley que le persiga a uno, porque estamos en el camino correcto, porque estamos caminando con Dios como Enoc caminó con Dios, ¿se acuerdan? Somos personas de bien a la sociedad, en la cual la sociedad, las personas que nos conocen pueden caminar junto a nosotros confiadas. Pero ¿qué de las personas que conocen a un malhechor y dicen, aguas, ahí viene? Háganse un lado, sáquenle la vuelta. Pero a nosotros no nos sacan la vuelta, Espero que no, ¿verdad? Porque nosotros tenemos amigos, no enemigos. ¿Amén? Porque Cristo es nuestro amigo, lo más principal. No hay amigo como Cristo, y Cristo es nuestro amigo. Cristo dice, si hacen lo que yo digo, sois mis amigos. Gloria al Señor. Este es el que tiene la nueva naturaleza. Gloria al Señor. El Señor quiere que todos los seres humanos tengamos una nueva naturaleza. Por eso mandó a su Hijo amado
para cambiar nuestra vieja naturaleza y darnos una nueva naturaleza. Terminamos. Termino señalando lo siguiente, a la luz de la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Según a los Corintios 5:17. Definitivamente, sin Cristo es imposible tener una nueva naturaleza. Sin Cristo no se puede. Es imposible. No se puede nacer de nuevo sin Cristo. Sin Cristo no hay nuevo nacimiento. Por eso el Señor Jesucristo, cuando es visitado por aquel religioso y maestro judío israelita, ¿se acuerdan de quién estoy hablando? Es visitado de noche y le dice: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú solamente haces. Jesús, el Señor, le contesta y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era maestro, Nicodemo era religioso, Nicodemo leía la ley y los profetas, pero no había nacido de nuevo. Y Cristo le habla de la necesidad de nacer de nuevo. ¿Se acuerdan? Nicodemo pregunta y dice: Señor, pero ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo? ¿Acaso me puedo volver yo chiquito y entrar otra vez al vientre de mi madre y ser arrojado? Pero Jesús le hablaba de un nacimiento espiritual. ¿Cómo se obtiene ese nacimiento espiritual? Se invita a Cristo al corazón. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, Cristo nos da una nueva mentalidad. Cristo nos da un nuevo corazón. Nacemos a una nueva vida. Gloria al Señor. El apóstol Pablo nos dice también que una persona que no tiene a Cristo como Salvador, además de tener la vieja naturaleza, es una persona injusta. No se puede ser justo sin Cristo. Solamente con Cristo somos justificados. Y dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones como echarse con mujer, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. De modo que si hoy día una persona muere en su vieja naturaleza, definitivamente no podemos decir que vaya al cielo. ¿Cuántos artistas han muerto en su vieja naturaleza? No se sabe que haya nacido de nuevo, pero algunas personas que desconocen el texto bíblico dicen: ya murió, está allá con el Señor abrazándose. Pero si no nacieron de nuevo, no verán el reino de Dios. Esta es la realidad, que no todos les gusta oír, porque no todos quieren nacer de nuevo. Solamente en Cristo hay un nuevo nacimiento. Estamos vivos, tenemos esperanza. Cristo nos perdona. Si le pedimos perdón y le invitamos a entrar a nuestro corazón para tener una nueva vida y cambiar nuestra vieja naturaleza por una nueva, solo Cristo lo puede hacer. La buena noticia es que si tenemos vida y oímos este mensaje, tenemos esperanza. Cuanto antes hay que decirle que Cristo venga a nuestro corazón. Si alguien quiere, acordémonos que este tema también se graba para subirlo a las redes. Si Dios hace la obra en algún corazón y quiere algunos de los que oigan este tema y Dios les haga entender,
y quiere hacer esta oración, hágala conmigo, repita conmigo. Padre, reconozco, Señor, que no estoy viviendo en una nueva naturaleza. Estoy viviendo en una vieja naturaleza, pero estoy cansado de vivir así. Quiero cambiar, Señor. Padre, ven a mi corazón. Límpialo, Señor, porque he pecado mucho. Límpiame de toda maldad. Límpiame de todo pecado. Perdóname, Señor. Cambia mi forma de vivir. Dame una nueva mentalidad. Dame un nuevo corazón, Señor. Quiero vivir para ti de hoy en adelante. Te lo ruego, Señor. Te lo suplico, Padre. Hoy yo recibo a Cristo como mi Salvador, porque quiero esa nueva naturaleza. Jesús, Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón. Guíame de hoy en adelante. Gracias, Padre eterno. Gracias por oír mi oración. Gracias por oír mi clamor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.